Bueno, habíamos hablado que el tejido conectivo iba a estar formado por células propias o fibrocitos. Dentro de ellas encontramos los adipocitos, células emigrantes procedentes de la sangre, como son los fagocitos, linfocitos, también células cebadas o mastocitos. Sabemos tanto que los fagocitos y los linfocitos intervienen en la etapa de la defensa y de la protección interna del organismo. También está formado por fibras. Estas fibras son de colágeno, son fibras elásticas y también encontramos las reticulares. Y también una característica fundamental de este tejido es que está formado por sustancias fundamentales. Si uno hacemos, por ejemplo, una clasificación de este tipo de tejido, vamos a ver que vamos a encontrar clases de tejido conjuntivo laxo, tiene un mayor predominio, se caracteriza por no tener predominio de ningún elemento de tejido. Función, cumple una función de relleno, cicatrización, protección y unión. Lo vamos a encontrar debajo de la piel formando la dermis y produciendo así un intercambio con otro tipo de tejidos. Dentro del conjunto fibroso predominan las fibras de colágenos y los fibrocitos. Los fibrocitos son las células que van a dar origen a futuras fibras. ¿Qué función tiene esta? Justamente formar estructuras elásticas y resistentes. La vamos a localizar en lo que son los tendones, en las cuerdas bucales, en la dermis y también en los ligamentos articulares. Con respecto al tejido conectivo adiposo, van a predominar los adipocitos, que van a cumplir una función de reserva de alimenticia, actúa también como un amortiguador térmico y mecánico. Cuando hablamos de térmico, nos protege de, en caso que el organismo pase por una hipotermia, nuestra grasa nos va a ayudar para que esa hipotermia se pueda estabilizar y por ende no caer en una congelación. Y lo vamos a encontrar debajo de la piel y alrededor de los órganos internos. Dentro del tejido cartilaginoso hay un predominio de fibras condrinas y condrocitos. Van a formar piezas esqueléticas elásticas. Lo vamos a encontrar en las superficies articulares. También lo vamos a encontrar en las tráqueas, en los discos intervertebrales. Cuando hablo de este tipo de discos, son los discos que se encuentran en la unión de una vértebra con otra. Dentro del tejido óseo vamos a ver que existen dos tipos de tejido, el tejido óseo compacto y el esponjoso. Ambos son sustancias intercelular impregnadas de ostonas y sales minerales que se disponen alrededor de los conductos de los Hubbard. Los osteocitos se alojan en las lagunas óseas. Los osteocitos son células que van a dar origen luego a los futuros huesos o al tejido óseo. ¿Qué función tiene ambos tejidos? Una función es de soporte y sostén. Podemos decir que el tejido óseo compacto se encuentra en la parte tubular, en la parte de la diáfisis, que es la parte superior de un hueso largo, y se encuentra en la cara externa de los demás. Mientras que, Profe, sí, cuando hay una lesión ósea en un hueso, ¿qué le pasa a esos tejidos? y si hay una discontinuidad ósea, si le decía una lesión, una discontinuidad ósea, significa que hay una fractura. Entonces, ahí justamente los osteoclastos, que son unas células que se encargan de eliminar todas sustancias que nos sirven, van a comer y van a hacer que predominen los osteocitos, que son los formadores de tejido óseo, se unen en esa fractura y esa fractura cede. Muchas veces esa fractura vamos a tener que ayudarla con una cirugía, colocar un material de osteosíntesis que se dice, una placa, un clavo, para poder ayudar que
esa continuidad, esa discontinuidad se corrija a una continuidad, para que se vuelva a reconstruir el tejido que se ha perdido. Listo, gracias, profe. Bien, Sacó la duda. está bien. Dentro del tejido esponjoso se encuentran en los huesos cortos y extremos de los huesos largos. Los extremos se llaman epífisis. Un ejemplo más fácil para poder interpretar, vamos a ver cuando, por ejemplo, ¿vieron cuando comemos las costeletas? Creo que las costeletas son bastante sabrosas. Cuando uno chupa el hueso, si se puede decir, la parte dura, esa parte dura es la parte llamada hueso óseo compacto. Y la parte más rica, donde clavamos los cornillos nosotros para chupar el juguito, esa parte que tiene forma de esponja, esa sería la parte esponjosa o trabéculas que se dice. ¿Por qué es sabrosa esa parte del hueso? Porque en su interior se caracteriza porque se encuentra gran porcentaje de médula ósea, que sabemos que las médulas óseas van a ser las que van a dar origen a las células propulsoras y a las células hematopoyéticas. Sabemos, más bien usted quedó, que esas células van a dar origen a las células sanguíneas, a los glóbulos rojos, a los blancos y a las plaquetas. No sé si ustedes sabían la diferencia que había entre el compacto y el óseo, y el esponjoso. No, la verdad que no. Bueno, es más fácil para que puedan estudiar ustedes para que no se hagan tanto lío. A ver, si uno le pregunta cuál es la parte compacta, ustedes acuérdense del ejemplo de la costeleta o la costilla, donde clavamos el diente y la parte más dura. Pero la parte más sabrosa es la parte esponjosa del hueso, que se caracteriza porque hay trabéculas como canales o como paneles de abejas, si se puede decir. Esa parte justamente es rica en médula ósea. Por eso se hace tan sabrosa la costilla o la costeleta. Tipo de tejido conectivo. ¿Cómo lo clasificamos? Lo vamos a clasificar en conjuntivo laxo, que sirva para conectar órganos y servir de reserva de sales y fluidos. Conectivo elásticos, para estructuras que tienen que expandir o contraer, como por ejemplo los pulmones y las arterias. Sabemos que los pulmones son bolsas, si se puede decir, que se van expandiendo para poder, a medida que se insuflan de aire. Y también las arterias, en caso de que haya un pico hipertensivo, cuando aumenta la presión, ¿qué necesitamos? Que esos vasos sean elásticos. ¿Para qué? Para que cuando capten ese golpe de presión se puedan extender y de esa manera evitar de que se tapen y produzcan una oclusión arterial. Bien, también vamos a encontrar el tejido conjuntivo reticular. Dentro del mismo se encargan de formar las bases de apoyo para muchos tipos de órganos. Y también vamos a encontrar el tejido fibroso. Teníamos el tejido adiposo, que se encarga, si usted observa hacia su parte derecha, vamos a observar un corte, cómo se observan los adipocitos en este corte. Sabemos que los adipocitos tienen la función de almacenar grasas, que eso van a actuar como un mecanismo de protección y de reserva energética. Luego tenemos dentro del conectivo, vamos a encontrar la sangre y la linfa. Es un tejido de circulación que provee comunicación a diferentes partes del cuerpo. Si ustedes observan acá, estos son glóbulos rojos, y acá encontramos glóbulos blancos, los llamados neutrófilos. Van a ver ustedes cuando vean la parte de glóbulos blancos, hay una clasificación de células nucleadas y células anucleadas. Estas células se caracterizan por ser nucleadas, se caracterizan por ser polimorfos, que tienen muchos núcleos. Estos son los neutrófilos, un tipo de glóbulos blancos que intervienen en la defensa del organismo y se caracterizan por aumentar cuando hay una presencia de infección bacteriana. Luego tengo el tejido cartilaginoso y el hueso. Sabemos que ambos, tanto el cartílago y el hueso, forman el esqueleto de los vertebrados. Vamos a encontrar, el cartílago está formado por células incrustadas en la matriz fibrosa gelatinosa,
Mientras que en el hueso, esas células se encuentran incrustadas en la matriz fibrosa rígida. Estas son las ostionas. Estas son, si uno hace un corte de un hueso, vamos a encontrar esta forma de células que tienen forma de circunferencia, en el medio está el núcleo, se llaman ostionas. El tejido óseo, que es lo que estábamos hablando recién, si yo hago un corte de un tejido largo, vamos a encontrar que estas trabéculas sería el tejido esponjoso, y la parte externa se llama el tejido compacto, que es lo que le va a dar dureza y firmeza al hueso. En su interior, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar la médula, y también vamos a encontrar vasos que van a irrigar y a nutrir esos huesos, como son las arterias. Las venas sabemos que son las que van a llevar todos los desechos metabólicos. Y acá vamos a encontrar, por ejemplo, las ostionas, fíjense cómo se observan, como circunferencia, y entre medio de él encontramos los canales de Harvard, que ya vamos a ver qué son. También lo que nos tenemos que, otro tipo de clasificación de este tipo de tejido, dijimos que es el tejido nervioso. Sabemos que el tejido nervioso va a estar formado por una neurona, como siempre. Sabemos que nuestra neurona está formada por el núcleo, el citoplasma, dendritas, que son las prolongaciones externas, con que se une con un axón de otra célula y produce la sinapsis. De esa manera se puede comunicar todo lo que sería el impulso nervioso. Y acá en el exterior, o en la parte extrema, encontramos el axón. Ahí observamos una neurona. Esto sería una vista a través del microscopio. Y esto sería la parte esquemática de nuestra neurona. Volvemos a repetir: núcleo, citoplasma, dendrita, el cuerpo que se llama axón, que el axón por lo general va a estar compuesto, recubierto por vaina de mielina. Este está formado por proteínas que hacen y sirven de protección para el cuerpo de la neurona. Acá vemos una neurona, donde vamos a encontrar que las neuronas, vamos a encontrar distintos tipos de neuronas. Una neurona se llama la bipolar, se caracterizan porque tienen una sola dendrita y un solo axón. Dendrita es esto, y un solo axón. Las neuronas unipolar tienen un único axón y no tiene dendrita. Si ustedes observan, van a ver que tiene axón, pero no tiene dendritas. Y las multipolar se caracterizan porque son, tienen numerosas dendritas y un solo axón. Apagar el micrófono. Apagar el micrófono, por favor. Las neuronas podemos clasificar en neuronas sensitivas, neuronas motoras, y también encontramos las interneuronas. Ahí observamos, por ejemplo, cómo actúa la comunicación o la transmisión de los impulsos. Vamos a ver que dijimos, ¿se acuerdan cuando vimos la homeostasis? Sabemos que la homeostasis es el equilibrio interno que hay en el organismo. Si se produce un desequilibrio, esas señales son captadas, son llevadas a un centro, que es el cerebro, el centro que hace, estudia, ve qué es lo que está pasando y automáticamente manda una respuesta al efector para tratar de estandarizar o normalizar el funcionamiento. Acá encontramos por este tipo que son estas, serían por ejemplo las neuronas sensitivas. Son neuronas que se encuentran en los receptores que pueden haber en la parte externa o interna del organismo.
Esos receptores, cuando captan, ¿no es cierto?, una alteración, transmiten esa información por una vía aferente. Esto se llega al sistema nervioso central, que sería el cerebro. Ahí van a actuar las interneuronas. El cerebro capta, ¿no es cierto?, la alteración que hay y elabora una respuesta que a través de una neurona motora lleva la transmisión al órgano efector, que es donde va a recibir la respuesta o el estímulo del mismo. Esto sería la parte esquemática, cómo se grafica la transmisión de un impulso. Después tenemos, por ejemplo, dentro de las células vamos a encontrar células de la glía 1. Dentro de estas células de la glía 1 vamos a encontrar las microglia, que son similares a los macrófagos. Los macrófagos sabemos que actúan en defensa del organismo. También tenemos los oligodendrocitos, forman las vainas de mielina que cubren los axones en el sistema nervioso central. Luego tengo células en la glía 2. Vamos a encontrar los astrocitos. Las prolongaciones de los astrocitos cubren la superficie de las neuronas y vasos sanguíneos, proporcionando de esta manera un soporte estructural y juegan un papel importante en la regulación de sustancias que llegan a la neurona a través de la sangre. También vamos a encontrar dentro de estas células de la glía 2 las células ependimarias. Las células que recubren ventrículos cerebrales se caracterizan por ser ciliadas para de esta manera ayudar el movimiento del fluido cerebroespinal. Sabemos que nuestro sistema nervioso, tanto el cerebro como el periférico, la médula espinal, va a estar cubierto, ¿no es cierto?, por 3 membranas que los protege, que son las meninges, y en su interior va a estar bañado por un líquido, que es el líquido cefalorraquídeo, que actúa como una barrera de defensa y también de protección de nuestro sistema. También vamos a encontrar las células que recubren las superficies del plexo coloidal, que secretan un fluido cerebroespinal. Las células de la glía 3. Vamos a encontrar dos tipos de células. La célula de Shaw forman las vainas de mielina, que recubren los axones de la neurona en el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico es aquel nervioso que nace, ¿no es cierto?, o transmite los impulsos desde la columna a través de los nervios a los distintos tipos de órganos del cuerpo. Y también dentro de estas células vamos a encontrar las células satélites que rodean los cuerpos neuronales en los ganglios. ¿Alguna duda hasta acá? Profe, ¿puede volver a explicar el sistema nervioso periférico, lo que dijo recién? Bueno, el sistema, bien. Teníamos dos tipos de sistema nervioso. El central, que está formado por el centro motor, que sería el cerebro. Después, si uno se baja de, por ejemplo, por la columna vertebral, vamos a encontrar nuestra columna vertebral, que a través de él encontramos la médula espinal. Esa médula espinal, de ahí van a salir distintos tipos de cablecitos, si se pueden decir nervios, que van a inervar las distintas partes del cuerpo. Esa inervación, que está formado, se llama sistema nervioso periférico, ya que a través de los nervios irradian o mandan impulsos nerviosos a las distintas partes del cuerpo. Ese es el sistema nervioso periférico. Ustedes el sistema nervioso lo van a ver el año que viene. Pero más o menos no sé si te quedó claro o si te saqué la duda de algo. Sí, profe, gracias. Bien. ¿El resto de los chicos alguna otra duda? No, yo No, no, profe. Bueno, bien. Vamos a entrar a otro tema que es el sistema tegumentario. A este sistema van a pertenecer la piel. Sabemos que la piel es el órgano más extenso de nuestro cuerpo humano. La piel tiene la propiedad de estirarse,
en casos como es el embarazo, en caso de edemas y obesidad. Los edemas son acúmulos de líquido que hacen de que muchas partes o muchas veces parte de nuestro cuerpo se inflame o aumente de tamaño. Se caracterizan porque tienen múltiples surcos y pliegues, especialmente en la punta de los dedos. La piel tiene un grosor aproximadamente entre 1,5 milímetros en general, pero hay zonas en que este grosor aumenta, como es en el talón, que mide aproximadamente 6 milímetros, o se adelgaza con los párpados, y el escroto, que mide alrededor de 0,5 milímetros. Sabemos que el escroto es la piel que recubre a los testículos. Si ustedes observan hacia su mano derecha, van a ver un gráfico de un corte histológico de la piel, donde vamos a encontrar que la piel va a estar formada por 3 capas. La capa externa se llama epidermis, luego viene una capa media que es la dermis, y por último vamos a encontrar la hipodermis, que se encuentra sobre nuestra membrana basal. ¿Qué función tiene nuestra piel? Primero que nada, recubre el cuerpo, los protege actúa como una barrera térmica contra las agresiones del medio ambiente, mantiene la temperatura corporal entre 36,5 y 37 grados, percibe los estímulos del medio ambiente a través de los receptores, tiene la función de excreción, que puede excretar aguas, sales, iones y diversos compuestos. También otra función tiene es de sintetizar la vitamina D, que muchas veces esta síntesis se ayuda con la absorción de los rayos solares. Muchas veces en la etapa de la menopausia en la mujer, ya que hay una alteración en las hormonas, sabemos que la mujer se descalcifica con mayor facilidad, el calcio no lo puede absorber, no absorbe el calcio necesario a través de los nutrientes, entonces para evitar al llegar una patología que se llama la osteoporosis, que es un desgaste del tejido óseo, por ende hay un mayor predominio de fractura de hueso, se le da a la mujer que tome calcio y también vitamina D, que eso que va a hacer la vitamina D, va a tratar de captar el calcio que necesita para darle firmeza a los huesos. Muchas veces esta vitamina se absorbe a través de los rayos solares. No sé si sabían el tema de la vitamina D, si tenían idea de lo que era y cómo se absorbía. No, yo no. Bien. Por eso muchas veces a la gente mayor, a nuestras viejas o a nuestras abuelas, muchas veces se les aconseja que tomen un sol, ya que el sol hace que se active la vitamina D y haga que absorba el calcio necesario. Bien, bueno, esta es una explicación más o menos de lo que es el metabolismo de la vitamina D. Sí. Ahí decía que el material del cuerpo a 36 o 36 grados. Pero 37 grados ya no es la febrícula. La febrícula es a partir de los 37,5, ya es febrícula. No, bien, bien. Hasta 37 es lo normal, de 37,3, 5, ya puede llegar a ser una febrícula. Bien, Por gracias. eso ahora con el famoso COVID, te dicen que si ya tenés 37,5, 37,4, ya se puede considerar una febrícula. Bien, con respecto a la epidermis, sabemos que la capa más delgada y superficial de la piel forma el tejido, está formado por tejido epitelial estratificado. Si ustedes se acuerdan, estratificado está formado por una capa de distintos tipos de células. Tienen 4 capas. Esa capa la primera capa es una capa basal, luego viene una capa espinosa, granulosa, y la capa córnea en la más externa. La capa córnea es la que se desprende cuando se envejece y son sustituidos por células basales a través del fenómeno de la queratinización.
que tarda aproximadamente entre 1 y 2 semanas, que consiste en el desprendimiento de las células nuevas hacia la superficie para poder sustituir las células muertas o descamadas. Digamos que esta etapa o esta parte de la capa córnea es la que se despelleja cuando nosotros nos bronceamos y después nos despellejamos, la primera capa que sobresale para reconstituir nuevas células. En esta capa también se observan las células llamadas melanocitos. Los melanocitos son las encargadas que nos van a dar una pigmentación o el color a la piel. El número de melanocitos es el mismo en todos los grupos étnicos. Cuando hablamos de grupo étnico, hablamos de un grupo de población o de lugares. Lo que la diferencia del color es la cantidad de pigmentación que puede llegar a tener esos melanocitos. La síntesis de melanina ocurre en el interior de estas células y la tiroxinona, hormona producida en la tiroides, tiene una importante participación en este grupo. Ahí observamos el color de piel, vemos que tenemos el morocho, el blanco y la raza amarilla, que decimos que son los asiáticos. Pueden haber una alteración de color debido a los melanocitos, como puede ser este tipo de enfermedad. Con respecto a la otra etapa o capa, que es la dermis o hipodermis, son las capas más profundas y gruesas de la piel. Está compuesto por un tejido conectivo que le proporciona elasticidad y resistencia. Su base se caracteriza por ser blanca y rica en grasa. Tiene una gran cantidad de vasos sanguíneos, que son los que riegan las terminaciones nerviosas y las propias de la dermis. En ella se encuentra también el sistema glandular de la piel. O sea que ahí vamos a encontrar, en esta capa, vamos a encontrar las distintas glándulas sudoríparas. Profe, lo de la imagen anterior, ¿es una enfermedad de la piel? Sí, el vitaligio. Esto se debe, vitaligio, algo así, no sé si se llama. Esto es justamente que se produce por una alteración de los melanocitos, que son los que van a dar color a la piel. Bien. Con respecto a las terminaciones nerviosas, vamos a ver que la piel, dijimos que es un órgano sensible, por tal motivo cuenta con una gran variedad de terminaciones nerviosas, entre las que vamos a encontrar las terminaciones nerviosas libres, terminación o corpúsculo de Meissner, Krause, Ruffini y Pacini. El sistema glandular, vamos a encontrar en la dermis, se encuentra el epitelio glandular. Este epitelio consiste en una célula de secreción externa que se agrupan o apiñan desde una célula hasta un grupo de células. Sus secreciones van a ser sudor, sebo, moco y cera. Las glándulas sebáceas se originan en las paredes de los folículos pilosos y produce el sebo, que es la grasa. Es una sustancia aceitosa encargada de la lubricación de la piel. En las palmas y en las plantas van a carecer de este tipo de glándulas. La secreción de esta glándula está bajo el control del sistema endocrino. Puede aumentar su secreción en la pubertad y en el último trimestre del embarazo. Por eso cuando nosotros alguna vez atravesamos esta etapa, sobre todo a los 12 años, cuando estamos en la pubertad, es cuando aumenta la segregación de sustancias y es cuando muchas veces es característico el olor a transpiración del adolescente, digamos. Esto se debe justamente al estímulo que hay en estas glándulas sebáceas. Una característica cuando disminuye la secreción de este tipo de sustancias en la edad avanzada. Podemos decir que el orificio de la glándula sebácea puede cambiar de color o causar la oxidación del material grasoso, ocasionado por el ambiente, dando lugar a las espinidas.
muchas veces van a ver cuando salen los granos, muchas veces nos reventamos esos granos, eso justamente se ve que esas glándulas sebáceas cambian de color, un color amarillo que es punta pus, y una presionan y sale la secreción. Esa secreción retenida en la glándula se convierte en un gran caldo de cultivo para ciertos microorganismos, sobre todo para bacterias, que es lo que van a dar origen a la pus, y si uno de esos avanza, se hace un forúnculo que muchas veces termina en una cirugía menor, ya que nosotros debemos poder sacar con bisturí para poder sacar y drenar, digamos, el conducto de la glándula. Profe, tengo una pregunta. Sí. En las glándulas sebáceas, en el sistema endocrino, ¿puede aumentar la secreción cuando uno adelgaza demasiado? Y eso en realidad, aparte acordate que puede ser eso, pero también puede ser a lo mejor si no tenés una alteración a nivel de la tiroides. Acordate que puede ser que en la adelgazar puede ser que haya producido una alteración de hormonal y eso haga que aumente la estimulación de esta sustancia. Bien, gracias. Otra característica puede ser el acné. Que fíjense, son las marcas que van quedando con el resto de nuestra vida. Muchas veces cuando uno se saca la espinilla, uno se lesiona la piel y se forma esta patología que se llama acné. Las glándulas sudoríparas son glándulas tubulares simples que se encuentran en todo el cuerpo, exceptuando los bordes de los labios y también en el pene. La función de esta glándula es regular el calor. Esta cantidad aumenta con el calor, con el ejercicio, con la fiebre y en los estados de ansiedad. Sabemos que el cuerpo humano puede llegar a liberar hasta 3 litros de agua por día a través de la sudoración. Estas glándulas en ciertas zonas del cuerpo se diferencian por tener un olor característico que responden a estímulos emocionales, como por ejemplo, olor a las axilas, el área anogenital, el ombligo y los pezones. Cada tubo glandular consta de 2 tipos de células, células fusiformes y células piramidales. Las glándulas sudoríparas modificadas, vamos a encontrar 2 tipos. Las glándulas ceruminosas, estas glándulas secretan la cera y se localizan en el conducto auditivo externo. Su función es de protección del oído. También encontramos las glándulas ciliares. Se localizan en los párpados, secretan líquido ocular. Su función es de limpieza del globo ocular y de lubricación del mismo. Ahí vamos a ver unas glándulas cerosas que se encuentran en el oído medio, que sirven de protección para el mismo. También es importante hablar de la piel, que está formada por anexos. Esos anexos son las uñas, el pelo, es muy importante que estos anexos actúan como protección de la misma. Sabemos que el pelo se encuentra en la superficie corporal, exceptuando las plantas de los pies, las palmas de las manos y algunas partes de los genitales externos. El color del pelo va a depender de la cantidad de melanina que contiene. El pelo está formado por una raíz o bulbo. Esta estructura es donde crece el pelo, se conoce como folículo piloso. El tallo es una porción externa, está formado por 3 capas, que son de afuera hacia adentro, la siguiente: cutícula, corteza y médula. Y con respecto a los anexos de la piel, la uña, ¿qué podemos decir? Son modificaciones de células epidérmicas cornificadas. Está compuesta por queratina. Su desarrollo se inicia a partir del 3er mes fetal o embrionario. Y la uña está formada por la lúgula, la lámina de la uña,
el borde de la uña y la cutícula. Muchas veces estas uñas, por ciertos tipos de infección, produce una infección, una inflamación del tejido y produce lo que se denomina la uña encarnada, que es una patología que se infecta y tiene que ser sí o sí extraída, realizando así una cirugía menor. Bueno, hasta acá hemos terminado más o menos lo que es la parte de tejidos.